Hola chicos, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver los logaritmos y vamos a estudiar sus propiedades, ¿vale? En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que los logaritmos están muy relacionados con las potencias, ¿de acuerdo? Podéis repasar las propiedades de potencias en el vídeo que os hice hace unas semanas, que lo podéis encontrar en la academia online Eureka Academy, donde allí os cuelgo dicha clase, donde explico más detenidamente dichas propiedades, ¿vale? Bien, empecemos. Logaritmos. Los logaritmos se escriben de la forma logaritmo en base b de a es igual a x, ¿vale? Si y solo si b elevado a x es igual a a. Esta es la definición básica de logaritmos, ¿de acuerdo? Nos sirve para resolver cualquier tipo de logaritmos, ¿vale? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 es igual a x. ¿Cómo resolvemos este logaritmo? Pues siguiendo la definición. Entonces haríamos 2 elevado a x es igual a 8. ¿Por qué numerito tengo que elevar el 2 para que nos dé 8? ¿Vale? X tiene que ser igual a 3. 2 al cubo es igual a 8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, existen dos conceptos a destacar. Primero, puede estar, esto de aquí lo llamamos base, ¿de acuerdo? Entonces, el logaritmo puede estar o en base 10, también, ¿vale? O en base e, o en base distinta a 10 y a e, ¿vale? Pero en estas dos particularidades lo vais a ver escrito de la siguiente forma. Cuando el logaritmo está en base 10, lo vais a ver escrito de la forma logaritmo en base 10, es decir, no hay nada escrito allí, de a. ¿De acuerdo? Cuando no hay nada es como si estuviera en base 10. ¿De acuerdo? Y cuando está en base e lo vais a ver escrito de esta forma, logaritmo neperiano de a. ¿De acuerdo? Cuando veáis logaritmo neperiano, significa que está en base e. E es un número especial, ¿de acuerdo? Es un número diferente. Bien, vamos a estudiar las propiedades detenidamente. Entonces, empezamos. Primera propiedad. Logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿De acuerdo? Siempre, siempre. Entonces, un ejemplito. A ver, logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 1 es igual a 2. ¿De acuerdo? Aquí podemos seguir la definición, ¿sí? Bien. Siguiente propiedad. Logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Vale? Aquí tenéis que tener muy presente las propiedades de las potencias como os he dicho anteriormente. Logaritmo en base 3 de 1 igual a x. Vamos a seguir la definición. 3 elevado a x es igual a 1. ¿Qué numerito tenemos que poner aquí para que elevando el 3 a ese numerito nos dé 1? El único número que lo cumple es x igual a 0. ¿De acuerdo? 3 elevado a 0 es 1. Si lo recordáis en las propiedades de las potencias, toda base elevado a 0 siempre, siempre, siempre da 1. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente propiedad. Propiedad 3. Logaritmo en base a de m elevado a n. Esto se traduce como en la n baja aquí abajo, ¿de acuerdo? N por logaritmo en base a de m. ¿De acuerdo? Entonces, si lo transformamos, nos queda logaritmo en base 5 de 3 al cuadrado es lo mismo a 2 por logaritmo en base 5 de 3. ¿De acuerdo? Bien. Propiedad número 4. Tenemos logaritmo en base a de m por n es lo mismo a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, ¿vale? Es decir, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, ¿vale? Vamos a verlo mediante un ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 6 de 3 por 2. Esto es lo mismo, si lo desarrollamos al máximo, esto es lo mismo que logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 2. ¿De acuerdo? Bien. Y si lo tenemos al revés, se haría igual, ¿vale? Si tenemos
si nos dan logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 2, lo tendríamos que transformar a este caso, ¿vale? Logaritmo en base 6 de 3 por 2. Y esto sería logaritmo en base 6 de 6. ¿De acuerdo? Bien. Y por último está la quinta propiedad, que es la del cociente. ¿Vale? Propiedad del cociente. Que nos dice logaritmo en base a de m partido n es lo mismo que logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. ¿Vale? Si lo vemos mediante un ejemplo, nos queda logaritmo en base 3 de 3 medios, por ejemplo, es lo mismo a logaritmo en base 3 de 3 menos logaritmo en base 3 de 2. ¿De acuerdo? Y lo mismo si nos dieran, comenzáramos por esta parte, ¿vale? La resta se traduce al cociente. La resta de logaritmos es lo mismo al logaritmo del cociente. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer una serie de ejercicios en los que apliquemos todas las propiedades que acabamos de explicar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el primer ejercicio. Tenemos logaritmo en base 3 de 9 igual a x. Bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Pues lo resolvemos de la siguiente manera, aplicando la definición, ¿de acuerdo? 3 elevado a x es igual a 9, ¿vale? Si solo sí, ¿qué numerito tengo que elevar al 3 para que nos dé 9? X es igual a 2, ¿vale? Bien, ejercicio 2. Tenemos logaritmo en base 3 de menos 9. Logaritmo en base 3 de menos 9 igual a x. Esto pasa si 3 elevado a x es igual a menos 9. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué numerito tengo que elevar el 3 para que nos dé menos 9? Vamos a ver, no hay ningún número que al elevar un número positivo nos dé otro negativo. Es decir, 3 elevado a 1, como veis, es 3. 3 elevado a 2 es más 9, 3 elevado a 3 es 27, es decir, no existe un número, ningún tipo de número, ¿vale? Ni natural, ni entero, o sea, no existe x que elevando el 3 a ese numerito nos dé menos 9. Por tanto, no tiene solución. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ejercicio 3. Ejercicio 3 ahora. Vale. El ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Vale. Logaritmo, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco complicando los ejercicios, ¿de acuerdo? Bien. Logaritmo. Cuando no había numerito aquí abajo, en la base era 10, ¿de acuerdo? Logaritmo en base 10 de 1000. Vale. ¿Cómo se haría esto? Pues se haría de la siguiente forma. 10 elevado a x es igual a 1000. Por tanto, x que vale en este caso 3, ¿vale? 10 elevado a 3 es igual a 1000. ¿De acuerdo? Bien. Ejercicio 4. Vale. Logaritmo en base 5 de 0,2 igual a x. Bien. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Pues primero, aplicando la definición, ¿de acuerdo? 5 elevado a x es igual a 0,2. Bien, bueno, muchos sabéis que 0,2 es lo mismo que 1 partido 5, ¿vale? Y esto lo podemos escribir también de la manera 5 elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Por tanto, 5 elevado a x es igual a 5 elevado a menos 1. Por tanto, x es lo mismo a menos 1. Lo mismo que menos 1, ¿de acuerdo? Bien. Ejercicio 5. Ejercicio 5. Logaritmo en base 3 de la raíz de 27 es igual a x. Bien, ¿cómo resolvemos este logaritmo? Pues, a ver. Vale. Sería 3 elevado a x es igual a 27 elevado a un medio,
¿De acuerdo? 27 sabéis que es 3 al cubo, 3 elevado a 3 medios. Al multiplicarlo por un medio se nos queda 3 elevado a 3 medios. Por tanto, en este caso, x tiene que ser igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Como veis, hasta ahora son muy sencillitos, ¿vale? Ejercicio 6, perdonad, ejercicio 6. Logaritmo en base 3 de x es igual a menos 2. ¿Vale? Aquí la x cambia de lugar, pero se hace de la misma manera, aplicando la definición. ¿Vale? 3 elevado a menos 2 es igual a x. ¿Vale? Por tanto, x es igual a 1 partido 3 al cuadrado, que es lo mismo un noveno. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien. A ver, siguiente ejercicio. Ejercicio 7. Vale. El logaritmo en base x de 49 es igual a 2. ¿Vale? Aplicamos la definición. X elevado a 2 es igual a 49. ¿Qué numerito al elevarlo al cuadrado nos da 49? 7. ¿Vale? Bien. Ejercicio 8. Con estos ejercicios vamos a ver todos los casos, ¿de acuerdo? Ejercicio 8. Bien. Logaritmo de 2 por x elevado a 3. Aquí recordar que tenéis que aplicar la propiedad del exponente, ¿de acuerdo? Por tanto, el exponente se bajaba y hacíamos 3 por logaritmo de 2 por x. Y luego tenemos el logaritmo de un producto, ¿vale? Con la misma base, base 10. Por tanto, ¿qué hacíamos? Pues el logaritmo de un producto era la suma de logaritmos. ¿Os acordáis? Era logaritmo de 2 más logaritmo de x. ¿Vale? Y ahora aplicamos la propiedad distributiva y multiplicamos 3 logaritmo de 2 más 3 logaritmo de x. Y ya nos lo podríamos desarrollar más. ¿De acuerdo? Bien. Ejercicio 9. A ver. Logaritmo en base 10 de a por b partido c elevado a d. Bien. ¿Cómo resolvemos este logaritmo? Pues muy sencillo. Primero bajamos el exponente. Recordarlo. D por logaritmo de a por b partido c. ¿Vale? Ahora el logaritmo de un cociente era la resta de logaritmos. ¿Vale? Logaritmo de a por b menos logaritmo de c. ¿Vale? Bien. Ahora aquí tenemos el logaritmo de un producto, por tanto se traduce a la suma de logaritmos. Logaritmo de A más logaritmo de B menos logaritmo de C. ¿Vale? Y por último lo multiplicamos. D logaritmo de A ver, bien, más, perdón, D logaritmo de B menos D logaritmo de C. Y ya estaría lo máximo desarrollado posible. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio 10. Logaritmo en base 10 de 2a cuadrado b al cubo partido x y a la cuarta. Vale. ¿Cómo desarrollaríamos este ejercicio? Pues muy sencillo. Primero, el logaritmo de un cociente sabemos que es la resta de logaritmos. Logaritmo de 2a cuadrado b al cubo menos logaritmo de x y a la cuarta. Vale. Ahora por separado tenemos el logaritmo de varios productos, por tanto lo desarrollamos. Sería logaritmo de 2 más logaritmo de a al cuadrado más logaritmo de b al cubo menos, ¿vale? Y aquí hacemos por otro lado este logaritmo del producto que se queda logaritmo de x más logaritmo de y a la cuarta, ¿vale? Bien. Entonces, ahora los exponentes los bajaríamos, ¿de acuerdo? Logaritmo de 2 más 2 por logaritmo de a
más 3 por logaritmo de b menos logaritmo de x menos 4 por logaritmo de y. ¿De acuerdo? Y ya no lo podríamos desarrollar más. ¿De acuerdo? Sería lo máximo. ¿Sí? Bien. Y por último, ¿qué pasaría si tuviéramos, ¿vale? Importantísimo. ¿Qué pasaría si tengo una ecuación? Esto es un caso que os planteo utilizando también logaritmos. ¿Qué pasaría si tengo una ecuación? Si tengo una ecuación, ¿vale? Con logaritmos. ¿Vale? ¿Qué tendría que tener en cuenta en la ecuación? Pues lo que tendría que tener en cuenta es esta propiedad, ¿de acuerdo? Logaritmo de a es igual a logaritmo de b. Por la unicidad de logaritmos, los logaritmos se eliminarían y se nos quedaría a igual a b. Y teniendo en cuenta esto, podría realizar cualquier tipo de ecuación logarítmica, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplito para que lo veáis más claro. Si tenemos, por ejemplo, logaritmo de x más 3 es igual a logaritmo de 6 menos logaritmo de 2 por x más 1. Aquí aplicamos todas las propiedades que hemos visto, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hacemos logaritmo de x más 3 es igual a, la resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente, ¿de acuerdo? 2 por x más 1. Vale, por la unicidad de logaritmos se eliminan y me queda x más 3 es igual a 6 partido 2x más 2. Vale, resolvemos esta ecuación y me quedan x más 3 por 2x más 2 es igual a 6. ¿Vale? De aquí, multiplicándolo, nos queda 2x cuadrado más 2x más 6x, ¿vale? Más 6 igual a 6, ¿vale? Este 6 se elimina con este 6 y me queda 2x cuadrado más 8x es igual a 0. De aquí saco las dos soluciones. Saco la solución x es igual a 0 y saco la otra solución x es igual a menos 4. ¿Vale? X es igual a menos 4. Vale. Bien, entonces, en cualquier ecuación logarítmica lo que tenemos que hacer es comprobar las soluciones. Entonces, a ver, la x igual a menos 4, si la comprobamos, nos queda, en el primer caso, menos 4 más 3 menos 1, ¿vale? Nos queda el logaritmo de menos 1. No existe el logaritmo de un número negativo. Por tanto, x igual a menos 4 no va a ser, porque no existe el logaritmo de un número negativo, ¿de acuerdo? Por tanto, a la fuerza tiene que ser x igual a 0. Si sustituimos el 0 en las x, vamos a ver que se cumple la igualdad, ¿de acuerdo? Por tanto, la solución de esta ecuación es x igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado mucho más claro y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.